Buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de inversión, Cazando Acciones, el canal donde sacamos la lupa financiera y analizamos el mercado yendo mucho más allá de lo que las manos fuertes nos intentan colar en los gráficos. Hoy traemos un menú variado de esos que nos gustan. Como siempre, analizaremos la gigante tecnológica de pagos, Fiserv, que es la que tenéis aquí presente en pantalla. También veremos a la inmobiliaria de guardamuebles Sugar Self Storage. Pasaremos por la constructora británica Taylor Wimpey y el gigante del comercio chino en último lugar, Alibaba. Pero antes de lanzarnos a analizar estas acciones, si os gusta el contenido, dejad un buen like, apretar el botón de suscribiros y activar la campanita para no perderos los próximos vídeos. Además, recordar que justo debajo del título, en la descripción del vídeo, tenéis un enlace por si queréis colaborar con el canal y echar un cable para seguir mejorando día tras día y a que os traiga todo este tipo de contenido. Y por supuesto, compartir este vídeo con vuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, colegas a los que les llame la atención la bolsa y el mundo de la inversión. Así ahora haremos una comunidad que siga creciendo día tras día. Dicho esto, vamos a analizar la primera acción que tenemos aquí en pantalla a Fiserv. ¿A qué se dedica? Pues a aquellos que no la conozcáis, Fiserv es el motor invisible del sistema financiero. Se encarga del procesamiento de pagos, infraestructura bancaria digital y sistemas punto de venta, su famoso terminal Clover, para comerciantes y bancos en todo el mundo. Cada vez que pasan la tarjeta, hay muchas probabilidades de que Fiserv esté por detrás cobrando su pequeño peaje. Los resultados más recientes. En sus últimos números del segundo trimestre de 2026, la empresa reportó unos ingresos de 4.960 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,84 dólares. Se quedaron ligeramente por debajo de lo que esperaba el consenso de Wall Street, que pedía 1,91 dólares por acción, sufriendo un pequeño tropiezo a corto plazo por la desaceleración del consumo en ciertos segmentos de minoristas. Aún así, mantienen un ratio atractivo, un ratio de precio-beneficio atractivo alrededor de 10 veces y un crecimiento estimado de doble dígito para el próximo año. Respecto a las noticias, para contrarrestar esa flojedad en el consumo retail, Fiserv ha estado acelerando la integración de soluciones tecnológicas con inteligencia artificial en su plataforma Clover para pequeñas y medianas empresas. La clave que puede mover la cotización próximamente será ver si su nueva guía revisada para la segunda mitad del año logra devolver la confianza a los analistas de consumo. Y vamos a ver antes que nada los fundamentales de Fiserv, a ver cómo se encuentran. En primer lugar, el PER de 10,16 cuando hemos tenido un PER 10,60, 38, 26, 67 en 2023, 25 en 2022, 52 en 2021, 81, 67 en 2019. Por tanto, es un PER muy, pero que muy barato para el PER que de media suele tener esta empresa. El ratio, el precio flujo de efectivo, actualmente de 4,82, cuando hemos tenido un ratio precio flujo de efectivo de 20,78, 18, 16, 13, 15, o sea, es el más inferior de todos estos últimos años. Ratio de EBITDA, actualmente 7,19, también es el más inferior. Si nos vamos al margen bruto actual 55,22. No es de los mayores, pero tampoco es de los más inferiores. El mayor, pues, lo tenemos en 2024, 60,81, y el más inferior lo tenemos pues aquí en 2020 un 47,35 de margen bruto. El margen neto actualmente 11,85, no, ni de los más inferiores ni de los mayores. Está dentro de la media de Fiserv. Los informes, como veis año tras año, ha ido aumentando ingresos totales, ingresos netos y poco a poco va a más esta empresa, como veis, todos los años superando, exceptuando los ingresos de explotación, que vimos una pequeña reducción en 2025. En TTM llevamos actualmente 20,87 pinios, muy cerca de los ingresos totales de 2025. Veremos a ver si conseguimos finalmente pues igualarlos, incluso superarlos. Ingresos de explotación también estamos por debajo, llevamos 4,50 billions en TTM. Ingresos netos llevamos 2,80 billions, también por debajo, y veremos a ver qué ocurre. Parece que quiere seguir la misma tónica de 2025 y veremos a ver si no descendemos
en los ingresos netos respecto a 2025. Capitalización de mercado, tenemos 27,56 billones y una deuda de 28 billones. O sea, mucho cuidado con la deuda, que se ha disparado una tremenda barbaridad en 2025, con una caja de 798 millones y un free cash flow de 4,34 billones. Mucho cuidado. Parece que ya estos primeros trimestres de 2026 ha ido descendiendo levemente, pero debemos echar mucha cuenta a esa deuda, que vaya poco a poco reduciéndose. El crecimiento, el margen neto, como veis, se ha disparado en 2025, trimestralmente ha descendido el primer trimestre en 2026 y el segundo a un 11,85%, cuando, por ejemplo, en 2025 fue ese margen neto de 16,42%. Sí es verdad que estamos en un margen pues, que es superior al de 2021 e inferior al de 2022. Y volvemos al gráfico. Como veis, Pfizer, después de tocar máximos por allá en febrero de 2025, ha vivido una caída muy, pero que muy drástica. Estamos en gráfico semanal, unas velas rojas tremendas, con esta que nos vimos aquí en noviembre, octubre de 2025. Actualmente estamos sometidos dentro de este canal bajista. Voy a ponerlo en gráfico diario para que podáis verlo mejor. Un segundito, que lo vamos a ampliar y lo vamos a ver estupendamente por aquí. Aquí tenemos el canal bajista que nos está dibujando el precio de la acción. Parece que quiere venir a tocar la parte alta, aunque sí es verdad que esta zona la zona esta de aquí de los 55 con 45 está haciendo de resistencia. Tenemos aquí también un gap en la zona de los 51,09 que ha venido a completarlo, incluso ha bajado más el precio. Veremos a ver si quiere finalmente superar esta resistencia para seguir hacia arriba. De momento, pues este año parece que la cosa ha ido ligeramente inferior, los ingresos han sido ligeramente inferiores a los de 2025, veremos a ver si consiguen igualarlos. Tenía marcada esta zona de aquí para el que esté dentro, para promediar, que podría coincidir con la parte baja del canal. De momento vamos a esperarnos, ya que los últimos resultados de agosto de 2026 pues sorprendieron negativamente a las estimaciones de los analistas. Los beneficios empeoraron un 3,64% y los ingresos un 1,51%. Tampoco demasiado, pero bueno, parece que ha habido un descenso importante en Pfizer. Así que vamos a tenerla en el radar y vamos a estar muy atentos a Pfizer. Y de los pagos pasamos ahora a guardar los trastos que no nos caben en casa, con Sugar Self Storage. ¿A qué se dedica? Pues es el líder indiscutible de alquiler de trasteros y guardamuebles en Europa. Básicamente compran o construyen inmuebles en las afueras o centros urbanos estratégicos de países como el Reino Unido, Francia o Alemania y alquilan espacios a particulares y empresas que necesitan espacio extra. Sus últimos resultados semestrales mostraron una cara de cal y otra de arena. Por un lado, los ingresos totales subieron un 2,9%, alcanzando los 229,6 millones de euros, impulsados por un incremento en el espacio alquilado. Pero por otro, el beneficio neto sufrió un recorte debido al aumento de los costes operativos y la presión inflacionaria en Europa. Esto provocó que recortaran ligeramente sus perspectivas para lo que resta de año. Respecto a las últimas noticias que podemos ver de Sugar, el foco de los inversores está en su plan de expansión agresiva. Sugar sigue construyendo y absorbiendo competidores locales como la compra de Lock Store en Reino Unido, aunque la cotización ha caído y cotiza con un descuento importante respecto al valor de sus activos reales, según varios analistas, hasta un 30% infravalorada. El mercado está esperando a que las bajadas de tipo en Europa vuelvan a abaratar su deuda. Pero mucho cuidado con la deuda también de Sugar Self Storage. Vamos a ver la información financiera y como veis, un segundito, a ver si sale por aquí la deuda. Aquí tenéis una deuda de 1,78 billones cuando tenemos una capitalización de mercado de 2,39 billones. Por tanto, más de la mitad es deuda. Tenemos una capitalización de mercado y la deuda pues prácticamente es más de la mitad, 1,78 billones. Actualmente un PER de 7,68, cuando esta empresa ha tenido un PER de 4,89, 8,72, 7,62, 6,69, 11,50, 10,93, 20. O sea, no es el más barato, pero tampoco es el más caro. Me gustaría ver el PER
pues más barato, un PER 4, estaría un PER 4, PER 5 sería muy, pero que muy bien. Respecto al ratio V/EBITDA, como veis, 15,56, el menor de todos estos últimos años. Vamos a ver el margen bruto actual 59,73, es el inferior de todos estos últimos años, ha ido descendiendo prácticamente todos los años. Y es verdad que hubo un repunte en 2022, 2023, 2024, en 2025 empezó a descender y definitivamente en 2026 actualmente es de 59,73. Margen neto igual, pues empezamos a ver una caída desde 2023, empieza a caer ese margen neto y actualmente 29,21. Respecto a los informes, como veis, aquí tenéis los informes. En TTM llevamos 458,75 millones, superando a los de 2025. Vamos a ver los ingresos netos, llevamos 312 millones y todavía nos queda bastante. Y parece que no vamos a conseguir alcanzar a esos 597 millones de 2025. Alguna vuelta de torno importante debería de ocurrir en Sugar Selectorage para alcanzar esos ingresos netos del año pasado. Los ingresos de explotación, estamos prácticamente a las puertas de igualar los de 2025, pero todavía nos queda unos millones. Pasamos aquí, como veis, reparte un dividendo del 3,45%. El esfuerzo para el pago del dividendo, pues no le supone ninguno. Vimos una caída del margen neto en 2024, de nuevo ha ido remontando y el primer semestre de 2026 ha vuelto a caer al 29,21%, inferior incluso que esa caída que tuvo en 2024. Por tanto, muy atentos a Sugar Cell Storax. Como veis, estamos dentro de este canal bajista, os lo dibujé por aquí. Estamos llegando a la parte baja, la última publicación de resultados, como veis, sorprendieron negativamente, no en demasía a las estimaciones de los analistas. Como veis, los beneficios sorprendieron en un 1,21% en negativo y los ingresos en un 0,39%, prácticamente lo estimado. Aún así, los analistas esperaban mucho más de la acción. Estamos prácticamente llegando aquí a la parte baja del canal bajista. Tenía marcada esta zona como zona óptima de compra siempre y cuando tengamos un PER baratito de 3 o 4, 3, 3,5, pero tiene pinta de que posiblemente estemos todavía con un PER elevado. Sería descender en porcentual alrededor de un 25% para que llegue a esta zona. De todas formas, el OVV, como veis, todavía nos está indicando caída, no vemos ninguna divergencia. Un segundo que os lo ponga un poquito más grande por aquí para poder verlo mejor. Sí es verdad que aquí ya nos estaba marcando un cambio, aquí ya vimos una divergencia, un segundito, aquí ya estamos viendo esta divergencia, mientras que el precio de la acción estaba aquí marcando mínimos inferiores, aquí mínimos superiores, por tanto, buena señal de entrada de volumen y vamos a echar cuenta en esto, en si llega a esta zona de aquí entre los 20 euros y 16,5 € por acción, si tienes un PER baratito, sería muy buena zona para entrar con un pequeño paquete. Y recordar que esto no constituye recomendación de compra, de venta ni de mantenimiento. Invertir en bolsa conlleva riesgos. Como veis también en el OVV, en gráfico diario, hemos superado este máximo de aquí. Parece que quiere ir hacia arriba y tiene buena pinta ya el OVV. El precio de acción todavía no ha llegado a superarlo, estaríamos hablando de llegar a la parte alta del canal y el próximo punto a vigilar en el OVV sería este de aquí. Si supera este ya estaríamos hablando de una clara compra en esta acción. Así que vamos a tenerla en el radar y vamos a echarle mucha cuenta. Y nos vamos ahora hasta el Reino Unido para hablar del ladrillo puro con Taylor Wimpey. ¿A qué se dedica? Es una de las promotoras inmobiliarias de viviendas residenciales más grandes del Reino Unido. Compran suelo, diseñan urbanizaciones y construyen casas unifamiliares y pisos, principalmente para el mercado británico. Los resultados más recientes, pues sus últimos resultados semestrales reflejaron la cruda realidad del mercado inmobiliario británico, golpeado por los tipos de interés.
El beneficio operativo ajustado cayó hacia el entorno de los 400 millones de libras tras una menor entrega de viviendas. Comparada con rivales como Persimmon o Barratt, Taylor Wimpey sufre los mismos vientos en contra, aunque mantiene una posición de caja neta defensiva que le da bastante margen de maniobra. Respecto a noticias de actualidad, atención a la jugada para mantener a los accionistas contentos. Pese a la caída de beneficios, la directiva ha anunciado un programa de recompra de acciones de 52 millones de libras. Además, la expectativa de una aceleración en los recortes de tipos por parte del Banco de Inglaterra y los incentivos del gobierno británico para la construcción de viviendas son las grandes bazas que podrían hacer rebotar la cotización. Vamos a ver el análisis fundamental, información financiera. Actualmente un PER 11,84, cuando hemos tenido un PER 37, prácticamente 38, 19,76, 14,90, 5, 65, 11,53, 26, 9,40. Por tanto, es un PER moderado, un PER dentro de la media, ni de los más baratos ni de los más caros. Como veis, hemos llegado a tener un PER hasta 5,5 en 2022. Respecto al ratio EV/EBITDA, aquí tenéis 7,25, es el inferior, si no me equivoco, un segundito, que se me ha ido el ratón. Aquí es el inferior, ¿no? Exceptuando el de 2022, 72, no es el inferior. Por tanto, está dentro de la media de Taylor Wimpey. Margen bruto actual del 15,09. Pues este sí es el inferior. El margen bruto sí es el inferior y con un margen neto que sí es verdad que ha ascendido respecto de estos últimos años. Desde el año 2024 ha ascendido, pero tampoco es el mayor margen neto que hemos tenido. Respecto a los informes, bache en 2020, de nuevo crecimiento en 2021, crecimiento en 2022, bache ya, un mayor bache tuvo en 2023 con la bajada de ingresos totales, ingresos de explotación, los ingresos netos bajaron prácticamente a la mitad, volvió a tener un siguiente bache en 2024 y ya en 2025 los ingresos totales sí es verdad que han ascendido, los ingresos de explotación han ascendido, pero los ingresos netos pues han bajado de nuevo a 100 millones y medio de libras. En TTM actualmente llevamos 3,87 billion, superando los ingresos totales del año 2025. El beneficio bruto prácticamente igualando al de 2025, llevamos 629 millones con 80. Ingresos de explotación todavía nos queda camino por delante para alcanzar a los de 2025. Ingresos netos 248,90 millones. Por tanto, ya hemos más que duplicado a los de 2025. Pero que muy bien lo está haciendo Taylor Wimpey. Vamos a ver cómo termina finalmente el año. Lo que sí es verdad que nos echa un poco para atrás es la caída en margen neto. Desde el año 2022 hemos visto una caída progresiva. Actualmente en 2025 2,61 y en 2026 pues ha ascendido ese margen el primer semestre a un 5,15%. Los ingresos han caído y los ingresos netos pues también han caído a 86,70 millones. Muy atentos también a la deuda, que la deuda se ha reducido. Como veis, se ha reducido, bueno, en 2024, respecto a 2024 ha ascendido a 124 millones, pero con el free cash flow que tenemos y la caja se paga muy fácilmente esa deuda. Una salud financiera óptima que presenta Taylor Wimpey. Además, reparte un dividendo muy atractivo del 4,89% y que no le supone ningún esfuerzo de los beneficios. Por lo menos en la página en TradingView no nos aparece nada. 0%, como veis, capitaliza 2,95 billions y una deuda de 126 millones, una deuda prácticamente inexistente. Muy bien, Taylor Wimpey, como veis, está haciendo aquí una especie de bóveda y tiene muchas posibilidades de que llegue a esta zona de aquí, a esta zona donde os he señalado que tendrá aproximadamente un PER 6 y sería buena zona para entrar con un primer paquetito. Es verdad que debemos de seguir vigilando los fundamentales. Y aquí más abajo, en la zona de los 18, de las 18 libras, sería una zona también, un gap que tenemos aquí un poco ilógica, que llega a tocar ese precio, pero todo puede pasar en bolsa. De momento el OVV, vamos a ver el gráfico diario que nos señala, un segundo. El OVV, como podéis comprobar vosotros mismos, ya nos empieza a señalar algunas divergencias alcistas muy ligeras. Aquí tenemos una bajada y sin embargo ya el OVV empieza a ascender. Poco a poco, parece que quiere ir ascendiendo. Puntos a vigilar en el OVV sería este máximo que tenemos aquí, que lo superara con cierta facilidad. Siguiente punto sería este de aquí, pero de momento vamos a vigilar que supere ese máximo. Parece que quiere venir a atacar la media de 200 sesiones, como ya lo hizo hace poquísimo tiempo, en febrero de este mismo año. Y como he dicho, aquí tenemos un gap en la zona de los 59,90
59,94 y 59,34. Y esta zona de aquí, las 40 libras, sería una zona muy, pero que muy buena para poder entrar en esta acción, en Taylor Wimpey. De hecho, le voy a poner un gráfico semanal de nuevo para que podáis verlo mejor. Y aquí tenéis, esta especie de bóveda nos lleva a una perspectiva a futuro sobre esta zona de aquí. De hecho, podríamos trazar incluso el retroceso de Fibonacci, aunque sabéis que a mí con tanta temporalidad no me gusta, pero como veis parece que está todo a la perfección. De hecho, el 0,236 coincide justamente con el gap que tenemos aquí, en la zona de los 59,94 y 59,34. El PER 6 aproximadamente, estaremos hablando de esta zona de soporte de resistencia que tenemos aquí, muy atractiva, pues prácticamente aquí en la media 200 sesiones, muy pero que muy bien si llega a esa zona, y los fundamentales, estaremos hablando de que mantienen los mismos fundamentales. Y aquí más abajo tenemos otro pequeño gap que también estaría interesante por si acaso bajara el precio de la acción hasta ahí. Vamos a ver también el MAC por si acaso nos indicara algo distinto. Un segundito que pongo un gráfico diario. Si trazamos esta divergencia, aquí ya tendríamos una divergencia de 2 puntos. Mientras que el precio de la acción pues va bajando, el MAC va subiendo. O sea, también en gráfico diario, como podéis ver, ya las medias se están estrechando y podemos ver algún impulso tanto hacia arriba o hacia abajo, ya que es lo que suele ocurrir con mucha probabilidad cuando las medias están muy, pero que muy estrechitas. Así que nada, vamos a esperar con Taylor Wimpey a ver qué ocurre. Y cerramos el análisis de hoy con el titán asiático Alibaba. ¿A qué se dedica? Para aquellos que no la conozcáis, es el coloso chino del comercio electrónico y la tecnología. Además de sus famosísimas plataformas Taobao y AliExpress, son la nube pública número 1 de China, Alibaba Cloud, y tienen un ecosistema gigante de logística y medio. Los resultados del primer trimestre mostraron dos velocidades. Los ingresos crecieron un 9% hasta rozar los 39.600 millones de dólares gracias a un disparo del 45% de su división de cloud impulsada por la inteligencia artificial. La parte mala, su beneficio, el EBITDA cayó un 30%. ¿Por qué? Porque están invirtiendo cantidades ingentes de dinero en infraestructura de supercomputación. Frente a competidores como JD.com o Tencent, Alibaba está sacrificando margen a corto plazo para ganar la carrera tecnológica. Noticias de actualidad respecto a Alibaba. La gran noticia es que su negocio de IA en la nube está creciendo a ritmo de 3 dígitos interanuales. Su modelo de IA generativa, Keywen, supera ya los 3.000 millones de descargas globales y están empezando a rentabilizarlo en e-commerce. La duda en la cotización es si el mercado perdonará este periodo de gasto masivo a cambio del dominio futuro en la IA asiática. Y vamos a ver ahora los fundamentales de Alibaba, a ver cómo se encuentran. Como veis, actualmente tiene un PER 27,90, cuando hemos tenido un PER 20,25, 17,81, 16,60, 25, 30, 28, 24, por tanto es un PER caro. Para Alibaba es un PER, desde mi punto de vista, caro. Respecto al ratio, el EBITDA, valor de empresa EBITDA, 20,71, también de los más elevados de todos estos últimos años. Sí, es verdad que en 2020 tuvimos 28,86, 25,31, pero también de los más elevados. Margen bruto actual 38, también ha sido, no es el menor, pero tampoco es de los más mayores. Margen neto 3,92, ha descendido una bestialidad, como ya os he informado. El margen neto está en decaída y vamos a ver los informes. Como veis, aumentando ingresos totales hasta 2021, bajada en ingresos totales, en los ingresos netos suben en 2022, en 2023 siguen subiendo esos ingresos netos y ya también los ingresos totales, y de nuevo vamos subiendo año tras año. Sí, es verdad que en 2025 los ingresos de explotación han descendido a 8,38 billones, los ingresos netos también han descendido a 14,91 billones y lo único que sube son los ingresos totales. Actualmente en TTM llevamos 149,45 billones, superando los de 2025. El beneficio bruto, pues prácticamente a las puertas de igualar a los de 2025. Ingresos de explotación todavía nos quedan 2 billones para igualarlo. Y en los ingresos netos, pues llevamos 10,46 billones y el año 2025 hicimos 14,91 billones.
Por tanto, parece que vamos decayendo en ingresos netos. Respecto a la salud financiera, vamos aquí abajo y aquí tenemos una deuda que se ha disparado, también os lo he comunicado, 40,78 billion, un free cash flow negativo de 7,14 billion y un efectivo equivalente de 25,12 billion. Una deuda pues que deberíamos de estar atentos a que no siga subiendo demasiado y a que se siga gestionando correctamente y adecuadamente para que no tengamos ningún sustillo. Dividendo prácticamente inexistente, del 0,86%, lo que no le va a suponer prácticamente ningún esfuerzo. El rendimiento, el crecimiento, como veis, el margen neto se disparó en 2024 y de nuevo ha tenido un bache y ha descendido hasta 3,92%. Los ingresos netos también han descendido y sin embargo los ingresos han aumentado de 35,15 billion a 39,51. Volvemos aquí al gráfico, como veis, gráfico semanal, vamos a ponerlo en gráfico diario. El OVV, ¿no? Aquí tenemos el OVV en gráfico diario. Un segundito, que os voy a ampliar también la gráfica. Esto por aquí. Vale, a ver si nos quiere ya indicar algo. De momento el OVV pues acompaña el precio de la acción. Vemos subida, aquí vemos bajada, bajada, bajada. Estamos dentro del canal bajista. Y de momento, pues nada, no vemos absolutamente nada. Sería interesante los siguientes puntos en el OVV, superar este máximo de aquí, superar los máximos anteriores para ver señales o signos, síntomas de cambio en la tendencia. De momento nos queda bastante y muy posiblemente venga hacia la parte inferior de la tabla, venga a precios inferiores al Alibaba. Aquí tengo dibujado la zona óptima del 0,236 de retroceso de Fibonacci, que sería toda esta zona de aquí. Aquí tenemos ya un pequeño gap en los $89. Tenemos otro gap más abajo en la zona de 86,49, 86,22. Aquí tenemos otro gap en la zona de 83, 82,60 dólares. La zona del 81,49, 81,09. Y aquí tenemos otros dos gaps, los 73 y 70,95. Muy probablemente puede venir perfectamente a tocar la zona de los $60 por acción. Si sigue con estos fundamentales, pues sería muy, pero que muy buena zona entrar en toda esta zona óptima del retroceso de Fibonacci. Una vez que rellene estos gaps, pues lo que comprende de aparte de los $80 por acción a la zona de los 60, pues sería muy, pero que muy buena zona para entrar en Alibaba. Y nada, señores, hasta aquí el análisis de hoy. Como veis, 4 empresas muy diferentes, cada una con sus pros, sus contras y sus catalizadores a la vista. ¿Y con cuál os quedáis vosotros? ¿Creéis que Alibaba volverá a reinar con la IA o preferís la solidez del negocio de Fisher? Dejádmelo abajo en los comentarios, que sabéis que os leo a todos. No olvidéis dejar ese buen like, compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo que inviertan y también suscribiros si aún no formáis parte de esta gran familia cada día más grande. Así que nada, me despido de todos ustedes. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo y buenas inversiones a todos. ¡Chao!